Bien, para finalizar vamos a ver algunas variantes de la máquina de Turing que resultan útiles en algunas situaciones y vamos a concluir con el cálculo de complejidad de ejemplo para un cómputo. A la máquina de Turing le podemos aplicar, así como la hemos visto, algunas restricciones, agregar algunos componentes adicionales, se le pueden poner o especificar más esquemas de codificación aparte de la codificación unaria para que se adapte mejor a determinadas situaciones o usos. Ninguna de estas cosas que vamos a agregar o restringir va a afectar en realidad al poder computacional de la máquina, va a seguir siendo el mismo, solo nos va a cambiar un poco el modo de trabajo con la misma. Una opción con la que podemos contar, que en realidad fue la idea original de Turing, es que la cinta comience por la izquierda y sea infinita por la derecha, es decir, que tenga un solo lado de espacio en blanco infinito. En realidad está demostrado que esto es exactamente lo mismo que tener los dos lados con capacidad infinita. Así que no influye para nada en la capacidad de cómputo. Otra variante que puede resultar muy útil es que en vez de utilizar una sola cinta, empleemos varias. Se suele utilizar un esquema en el que tenemos por lo menos tres. Una que se usa exclusivamente como cinta de entrada, es decir, ahí yo coloco la cadena que quiero leer, no la modifico para nada. Ahí le puedo especificar los parámetros de las funciones, todo lo que quiera, sin cambiar luego esa cadena original. Luego tener una cinta de salida que sea de solo escritura, que es la que donde la máquina vaya escribiendo los resultados del cómputo que yo le solicité. Y una o más cintas intermedias o cintas de trabajo auxiliares donde yo pueda ir escribiendo variables o datos auxiliares que utilice para generar el cómputo a partir de la entrada y escribir la salida. Es bastante ventajoso esto porque disminuye la cantidad de estados que tiene la máquina, me queda mucho más simplificada en términos constructivos, por más de que se me complica un poco por tener varias cintas. También podemos tener el caso de una máquina no determinista, como las que vimos hasta ahora, en la que hay opción para estar en determinado estado con una posibilidad de elegir en varios próximos estados a los que ir con la lectura de una entrada. Esta máquina resulta a veces más sencilla de utilizar en determinadas situaciones. Por eso a veces se utiliza, aunque trata de utilizarse el modelo determinista la mayoría de las veces. Y la última variante que vamos a comentar se trata de la máquina universal de Turing. La máquina universal de Turing no es nada más ni nada menos que una máquina de Turing que en su cinta de entrada recibe otra máquina de Turing. Esa máquina de Turing va a tener que estar convenientemente codificada. Es decir, la voy a tener que codificar de alguna manera, como lo que hablamos antes, en binario, ASCII, hay muchos esquemas de codificación. Y cuando esa máquina universal de Turing reciba la otra máquina en la cinta, la máquina universal va a ser capaz de ejecutar la máquina original. Es decir, va a ser como una especie de ejecutora de máquinas de Turing. Esto completaría el modelo de cómputo de Turing, es decir, una máquina universal que me ejecute otras máquinas que yo le ordene para hacer diferentes cálculos. Sería como una especie de programación de la máquina de Turing con o mediante otras máquinas de Turing. Esto es bastante complejo y a veces muy tedioso de realizar, por lo tanto,
para ejecutar una máquina de Turing a mí no me conviene generalmente utilizar una máquina de Turing universal, sino más bien que voy a recurrir generalmente a algún tipo de simulador, como los que vimos anteriormente, el JFlap o los simuladores web. Así que vamos a tratar de evitar el uso de esta máquina universal. Más que todo porque es necesario definir ese esquema de codificación que a veces no es tan simple. Aparte de codificar la máquina de Turing completa que yo quiero ejecutar, voy a tener que codificarle también o pasarle también a la máquina de Turing universal la cadena con la que va a tener que trabajar la otra máquina y para determinar si va a ser aceptada o procesada. Bien, para cerrar con el tema, vamos a ver un pequeño ejemplo o aplicación de determinación de complejidad computacional. Antes de eso, vamos a repasar algunos conceptos que van a ser útiles para poder entender qué estamos haciendo. Primero que todo, la complejidad computacional es nada más ni nada menos que la determinación del esfuerzo que me lleva a mí realizar determinado cómputo. Ese cómputo va a estar asociado a algún procedimiento o alguna función o algún algoritmo que permita resolver determinado problema. Cuando digo esfuerzo me voy a referir a tanto generalmente como tiempo, cuánto tiempo consume hacer algo o cuánta memoria me conlleva. Para poder realizar una valoración de esta complejidad en términos de esfuerzo, me va a ser muy útil, o en general lo voy a poder hacer en realidad, cuando puedo realizar la comparación entre diferentes esfuerzos para realizar o para atacar determinado problema. Entonces, vamos a necesitar alguna especie de esquema de comparación de esfuerzos para tener referencias. Y después vamos a tener que medir cuál es el esfuerzo de determinado algoritmo que estemos implementando. Una vez que midamos el esfuerzo de nuestro algoritmo, lo podemos comparar con esos patrones de referencia para ver si el desempeño del algoritmo es acorde, es muy bueno o es muy malo en términos de esfuerzo. Vamos a realizar las comparaciones con lo que se denomina la notación Omicron grande o Big Omicron Notation. Seguramente ya la escucharon hablar, aunque no implícitamente, no tan detalladamente como vamos a hacer ahora. Esta notación me permite a mí establecer o determinar el comportamiento de una función a medida que uno de sus argumentos tiende a infinito. Por ejemplo, vamos a ver el caso para esas 4 funciones que tienen un argumento natural y queremos ver cómo se comportan a medida que ese argumento natural va tendiendo al infinito. Para eso tendríamos que hacer una gráfica con valores cada vez más grandes del argumento. Vamos a comparar esas 4 funciones. Podemos ver que K es la función que crece más rápido a medida que el argumento tiende a infinito, que luego le siguen H, G y F. Bien, vamos a comparar o a centrarnos en las 2 funciones de abajo en la gráfica, que son GDN y FDN. GDN y FDN están bastante próximas entre sí y GDN parece tener un comportamiento más estable en comparación con FDN, que parece un poco fluctuante.
pero vemos que podríamos predecir, a medida que se incrementan el argumento de ambas funciones, que f de n va como tendiendo a g de n. Entonces g de n podría ser un buen descriptor de comportamiento de f de n para valores grandes de n, ya que f de n a lo sumo pareciera estar un poquito por debajo de g de n. Con eso podríamos decir que f de n es de orden g de n. Ahí es donde se aplica la notación omega omicron grande. Es decir, puedo poner simplemente f de n orden g de n. ¿Por qué? Porque f de n a lo sumo va a tener como techo a g de n para valores grandes o lo suficientemente grandes de n. Bien, a partir de ahí yo podría tomar en vez de g de n una serie de funciones más utilizadas o más conocidas para poder compararla con otra función I de n, por ejemplo, que me describa algún comportamiento de algún cómputo particular que yo esté realizando. Así tomamos para esos valores de g de n algunas funciones conocidas. Por ejemplo, una constante. Y decidimos que el crecimiento constante corresponde a un orden 1 o un orden fijo que no va a cambiar. Podríamos tener un orden que depende de n, vamos a decir que ese va a ser un crecimiento lineal. Un orden que depende de n a la k, para k mayor o igual que 2. Y podemos decir que estamos ante un crecimiento polinómico, que es un poco más grande que uno lineal. Y uno de los casos que ya consideramos complejos o peores, si queremos decirle así, sería un crecimiento exponencial, que se representa con un número a la n. Ese va a ser un desempeño bastante pobre en términos de tiempo y de esfuerzo, porque para realizar algo el esfuerzo va a ser exponencial en la medida del tamaño de lo que esté trabajando. N va a ser siempre el tamaño de lo que esté trabajando. Y así podríamos definir más funciones de referencia. Bien, ahora tendríamos que determinar los esfuerzos de referencia y medir el que estemos interesados nosotros para poder compararlos a través de la notación omicron grande. Para eso, para determinar estos esfuerzos de referencia que se van a asociar generalmente al cómputo de algo, se utiliza la máquina de Turing. Se ha adoptado la máquina de Turing en ese sentido. ¿Por qué? Porque si hay un cómputo que se pueda realizar, la máquina de Turing lo puede realizar. Entonces es una buena base para establecer de referencia para realizar cómputos. Antes de poder realizar estos patrones de esfuerzo y compararlos con los que yo tengo interés en la realización de algún algoritmo, vamos a ver qué consideramos como esfuerzo. Como dije antes, ya lo había adelantado, que va a ser el tiempo y la memoria. Pero a nivel general hubo o hay 3 indicadores de complejidad importantes. Uno de ellos es la complejidad estructural, que cayó en desuso porque no es tan representativa de un esfuerzo en realidad. La complejidad estructural me va a indicar la cantidad de estados que tiene la máquina de Turing y los símbolos que yo esté utilizando. Pero esto en realidad no es un indicador muy adecuado,
¿Por qué? Porque si bien yo puedo tener una máquina extremadamente compleja con muchísimos estados y muchísimos símbolos sobre la cinta, me podría realizar un cómputo relativamente simple. Por ejemplo, podría tener 20 estados y realizarme la suma de dos números, con lo cual la complejidad es esencialmente baja, pero me quedan muchísimos estados que me indicarían una complejidad estructural elevada. Así que esa medición no se suele utilizar hoy en día, sino que se utiliza el tiempo, que es lo que mencionaba antes, en términos de lo que se denomina complejidad temporal. Va a implicar la medida de cuánto tiempo me demora realizar un cómputo. Es decir, cuántos intervalos de tiempo le va a ir a la máquina de Turing realizar un determinado cómputo. Medir intervalos de tiempo en Turing es equivalente a medir cuántas transiciones entre estados le llevó realizar el cómputo. La otra complejidad que se utiliza es la complejidad espacial, que es la que está asociada con la memoria. Me va a determinar cuánta memoria me lleva a mí realizar determinado cómputo. La memoria con Turing en realidad es bastante fácil de medir porque sería la cantidad de casillas o cuadrados de la cinta que yo utilicé para realizar el cómputo. Bien, una vez que hemos definido estos conceptos, vamos a juntar todo para determinar el cálculo de la complejidad de un cómputo que corresponde al reconocimiento de palíndromos. Palíndromos son cadenas que se leen igual al inverso como en el sentido izquierda-derecha. En este caso vamos a considerar palíndromos que contengan los símbolos A, B y C. Esta va a ser la máquina de Turing. Los símbolos A, B y C, como decía antes, voy a utilizar dos auxiliares que son X y Y. Ese sería el vocabulario de la cinta, mis estados, el estado de aceptación. Y vamos a considerar cadenas del formato como describí antes, que se puedan leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ACA, AA, CAA, ABCBA, AWA, CAWA y así sucesivamente. Este es el diagrama de transición de estados de una máquina para realizar ese reconocimiento. Lo que vamos a hacer es una especie de cálculo numérico. No lo vamos a encarar a esto desde el punto de vista analítico, sino numéricamente. Es decir, vamos a considerar o a simular esta máquina que me permite realizar el reconocimiento de estos palíndromos y vamos a medir en el simulador para distintas longitudes de cadena cuántas transiciones me lleva a realizarla y cuántos cuadrados o casillas me consume. Con este simulador que aparece ahí en pantalla me determina fácilmente esa información. Entonces, para realizar el análisis de la complejidad temporal voy a considerar los intervalos de tiempo o las transiciones. Primero que todo. Y voy a empezar ingresándole al simulador una cadena que se vaya incrementando en longitud. Es decir, el valor de n va a ser la longitud total de la cadena. Voy a empezar con una cadena que tenga 3 símbolos de longitud, que es el mínimo que puede tener en ese caso. Y voy a ver cuántos intervalos de tiempo me llevó y cuántas casillas ocupo. Así voy probando con el simulador a medida que voy incrementando la cadena, para ir viendo cómo se va desempeñando en transiciones y en celdas o casillas ocupadas. Vamos a realizarlo con una longitud como máximo de 43 símbolos.
que me termina determinando una cantidad de transiciones de 988 y 44 casillas ocupadas. Bien, a partir de eso voy a revisar primero, como dije antes, la complejidad temporal. Para eso voy a utilizar algún tipo de regresor. Hay un montón disponibles online en el que yo le especifique los valores de n. Voy a especificar un vector con los valores de n, que es lo primero que aparece ahí. Y después le voy a especificar otro vector con los distintos valores de las transiciones que me costó realizar el cómputo con el valor de n correspondiente, a modo de xy. El regresor me va a determinar una curva de ajuste para esos valores. En este caso, me determinó que para el tiempo la función que mejor se ajusta es esa, y igual a 0,5n cuadrado más 1,5n menos 1. Incluso tiene error 0. Analíticamente se puede comprobar que esa es realmente la ecuación del tiempo en términos del cálculo para el reconocimiento de esos palíndromos. Bien, por lo tanto, acá podemos ver, una vez que yo calculé la fórmula del tiempo, cuál sería el término más representativo de la misma. El más representativo, el que va a tener un fuerte impacto cuando n tienda a infinito, va a ser el 0,5n cuadrado. Por lo tanto, la complejidad temporal de este cálculo va a ser polinómica de grado n, es decir, va a ser de orden n cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el caso de la complejidad espacial. Vamos a ir al regresor y le vamos a poner el vector de los valores de n y el vector de los valores de las casillas que me fueron requeridos para cada n. Me va a determinar la curva correspondiente, que en este caso se va a ajustar a n más 1. Es decir, la memoria utilizada se va a ajustar a n más 1. n más 1, su componente más importante a medida que tiende a infinito, el argumento es n mismo. Entonces esto va a ser de orden n. Ahora, ¿qué conclusión puedo obtener con esto? Que si yo solicito a alguien realizar un algoritmo para el reconocimiento de esos palíndromos y le realizo este estudio temporal y espacial a este algoritmo en términos de complejidad, y descubro que para complejidad temporal se termina comportando con orden exponencial, por ejemplo, se realizó una mala implementación del algoritmo. ¿Por qué? Porque para un problema de ese tipo, yo ya sé que lo máximo que me puedo esperar es polinómica de grado 2, si estoy utilizando la máquina de Turing. Por lo tanto, el desempeño sería bastante pésimo. Ahora, si yo logro un algoritmo para el reconocimiento de estos palíndromos que sea de orden polinómico grado 2, va a ser bueno. Y si logro un algoritmo que sea de un desempeño mucho menor o menor, va a ser excelente y muy bueno la implementación de ese algoritmo. Por ejemplo, si el algoritmo fuera lineal, sería un resultado muy conveniente para utilizar como implementación. Lo mismo para la memoria. Si me ocupara, en este caso, por ejemplo, hiciera la implementación del algoritmo y me ocupara una memoria que depende polinómicamente, por ejemplo,
sería un desaprovechamiento de recursos, porque sé que para un problema de este tipo lo puedo resolver tranquilamente utilizando una utilización de memoria lineal. Es decir, también puedo hacer la misma comparativa, es decir, el desempeño es pobre porque me va a utilizar muchísimos recursos de memoria. El desempeño correcto sería que fuera de orden n, quiere decir que si la cadena fuera de longitud 10 o la cadena fuera de longitud 100, la memoria se debería incrementar 10 veces, no más. Con esto yo ya puedo tener una buena idea de realizar el control, digamos, de calidad de la implementación de algún algoritmo. Siempre debería estar en el orden de complejidad de referencia que me da Turing, que es el que mostramos recién, o si es menor, muchísimo mejor. O sea, quiere decir que la implementación es realmente muy buena. Así que si se propone en algún momento, tienen la oportunidad de proponer algún algoritmo para realizar algo, algún algoritmo concreto que crean que es mejor que otro, podrían realizar este estudio de complejidad y realizar el contraste entre otras alternativas con la que proponen y decir que realmente es mejor en términos cuantitativos y bien numéricamente determinados.